Me presionó contra la bañera. Mordió mi oído y susurró, estás volviendo más atrevida. ¿Verdad? Su aliento caliente contra mi piel me erizó los vellos de la nuca. Y por un instante, el mundo entero se redujo a ese baño estrecho en el viejo apartamento de Burgos, donde el vapor del agua caliente empañaba el espejo y el aroma a jabón de lavanda nos envolvía como un secreto compartido. No respondí, en cambio. Giré la cabeza lo justo para capturar sus labios en un beso que sabía a desesperación y a promesas rotas. Porque en ese momento, con Noelia tan cerca, supe que nada volvería a ser igual. Aquella noche de otoño en 2022. Burgos se vestía de hojas ocres que crujían bajo mis botas mientras caminaba por las calles empedradas del casco antiguo. La Catedral de Santa María, con sus agujas góticas perforando el cielo plomizo, parecía vigilarme como un juez silencioso. Yo, Patricia, de 28 años, había llegado a esta ciudad del norte de Castilla hacía solo 3 meses. Huyendo de un Madrid asfixiante donde mi familia, con su devoción católica inquebrantable, me había hecho sentir como una herejía viviente. Mi secreto, mi amor por las mujeres, era un peso que cargaba sola, envuelto en sonrisas falsas y noches de insomnio. Trabajaba como restauradora en el Museo de Burgos, pasando horas con pinceles finos y lienzos polvorientos, intentando recomponer fragmentos del pasado mientras el mío se desmoronaba. Noelia apareció como un vendaval en una de esas tardes grises. Era la nueva guía turística en la catedral. Una mujer de mi edad con el cabello negro corto que enmarcaba un rostro afilado y expresivo. Ojos oscuros que parecían haber visto demasiados secretos. Y una risa que resonaba como las campanas del atardecer. Vestía siempre con elegancia sencilla, faldas plisadas que rozaban sus rodillas y blusas blancas que contrastaban con su piel oliva. Herencia de alguna rama familiar andaluza que mencionaba de pasada. Bienvenida al laberinto de piedra, me dijo el primer día que coincidimos en la sacristía, extendiendo una mano que olía a incienso y a algo más dulce. Indefinible. Su toque fue eléctrico. Un roce casual que me dejó temblando por dentro. Al principio, eran charlas inocentes. Compartíamos cafés en la Plaza Mayor, donde los castillos de niebla se arremolinaban alrededor de las mesas de las terrazas. Hablábamos de todo, de las leyendas de la catedral, de cómo el Cid había cabalgado por estas tierras, de la melancolía que Burgos infundía en el alma con sus inviernos eternos. Noelia era de aquí, nacida en un barrio obrero cerca del Arlanzón, hija de un herrero y una costurera que soñaban con que su única hija se casara con un buen chico del pueblo. Mi madre dice que soy demasiado soñadora para este lugar, confesó una vez, mientras removía su chocolate caliente con una cuchara de plata heredada. Pero yo creo que Burgos es como un amante celoso, te atrapa y no te suelta. Yo no le conté nada de mí al principio. Mi propia historia era un nudo en la garganta, el rechazo de mi padre. Un abogado conservador que me había echado de casa a los 22 tras encontrar un diario con confesiones demasiado honestas, las terapias forzadas que mi madre organizaba en secreto, susurrándome que Dios perdona, pero la sociedad no. En Madrid, había tenido amantes fugaces. Mujeres que venían y se iban como trenes en la estación de Atocha. Pero ninguna me había mirado como Noelia lo hacía, con una curiosidad que rayaba en la ternura. Como si pudiera leer las grietas de mi armadura. Una semana después de nuestro primer encuentro, la invité a mi apartamento en el barrio de San Juan. Era un lugar modesto, con vigas de madera expuestas y un balcón que daba al río. Preparé paella, mi receta secreta, con azafrán importado de Valencia, y abrimos una botella de Rioja que habíamos comprado en el mercado. La conversación fluyó como el Arlanzón en primavera, de arte renacentista a las fiestas de San Juan. De la opresión de las tradiciones a la libertad de los sueños.
¿Sabes qué es lo peor de Burgos? Me dijo ella, recostada en el sofá con las piernas cruzadas. Que todo el mundo se conoce. No hay espacio para ser diferente. Sus palabras colgaban en el aire, cargadas de un peso que no entendí del todo entonces. Esa noche, cuando el vino nos soltó la lengua, le conté mi verdad. Noelia. Yo amo a las mujeres. Siempre lo he hecho. Pero aquí, en este país de cruces y rosarios, es como llevar una cruz invisible. Ella no se apartó. En cambio, tomó mi mano y la besó. Un gesto tan suave que me robó el aliento. Patricia. Yo también tengo mis sombras. Murmuró. Pero no profundizó. Nos besamos por primera vez bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Un beso que sabía a sal y a esperanza. A las uvas maduras de la vendimia castellana. Fue el comienzo de algo que no vi venir, un amor que se enredaba como las enredaderas en las murallas de la ciudad. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Nos veíamos a escondidas, paseos al anochecer por el paseo del Espolón, donde los sauces llorones nos ocultaban de las miradas curiosas, cenas improvisadas en tabernas ocultas, donde pedíamos tapas de jamón y queso manchego mientras nuestras rodillas se rozaban bajo la mesa. Noelia era fuego y ternura, me recitaba poemas de Lorca en voz baja. Verde que te quiero verde. Susurrando contra mi cuello, me llevaba a rincones olvidados de la Cartuja de Miraflores, donde el silencio monástico amplificaba nuestros suspiros. Pero siempre había una sombra en sus ojos. Un titubeo cuando hablábamos del futuro. Mi familia no lo entendería, decía, y cambiaba de tema con una sonrisa forzada. Yo, cegada por el romance, ignoraba las señales. Me sumergía en su calidez, en la forma en que sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda. En las noches que pasábamos envueltas en sábanas de lino, hablando hasta el amanecer sobre un mundo donde pudiéramos ser libres. Burgos, con su historia de reyes y santos, se convertía en nuestro santuario profano, la catedral. Testigo de misas solemnes. Era también el lugar donde nos robábamos besos detrás de los confesionarios. Eres mi herejía favorita. Le bromeaba yo. Y ella reía. Pero su risa sonaba cada vez más hueca. Una mañana de noviembre. Todo cambió. Estaba en el museo, catalogando un retablo del siglo XV. Cuando recibí un mensaje de Noelia, necesito verte. Ahora. En el puente de San Pablo. Mi corazón latió con fuerza, corrí por las calles. El viento cortante azotando mi bufanda. La encontré allí, apoyada en la barandilla, mirando el río que serpenteaba como una vena plateada. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Patricia, hay algo que no te he dicho. Empezó. Y su voz se quebró como cristal. Estoy prometida. El mundo se detuvo. El puente. El río. La catedral lejana, todo se volvió un borrón gris. ¿Qué? Balbuceé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Noelia no me miró a los ojos. Se llama Javier. Es el hijo de un amigo de mi padre. Nos criamos juntos. La boda es en junio. En la catedral. Cada palabra era un puñal, retorcido con lentitud. Intenté procesarlo, las noches compartidas. Los susurros de amor eterno. Todo una mentira. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité.
Mi voz ecoando contra las aguas frías. Porque te amo. Patricia. De verdad. Pero mi familia. Si supieran lo nuestro. Me desheredarían. Me echarían a la calle. Javier es. La salida fácil. La traición me golpeó como una ola del Cantábrico. Me aparté de ella. Tambaleándome. Mientras lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. Salida fácil, ¿y yo qué soy, tu capricho secreto? Noelia extendió una mano. Suplicante. No. Por favor. Podemos seguir viéndonos. En secreto. Hasta que encuentre una forma. Pero yo ya corría. Huyendo por el puente. Dejando atrás el peso de su mirada rota. Aquella noche. Sola en mi apartamento. Lloré hasta que el alba tiñó las cortinas de rosa. ¿Cómo podía amar a alguien que me ocultaba como un pecado? Los días siguientes fueron un infierno de silencio. No respondí sus mensajes. Que llegaban como lluvia insistente, lo siento. Te necesito. No es lo que piensas. En el museo. Mis manos temblaban al restaurar un santo decapitado. Como si el destino se burlara de mí. Burgos. Que había sido mi refugio. Ahora me asfixiaba con su provincialismo, las vecinas chismosas en el mercado. Los curas en cada esquina predicando sobre la santidad del matrimonio. Me sentía expuesta. Vulnerable. Como si todos supieran mi vergüenza. Una semana después. La vi de nuevo. Era la víspera de la feria de Burgos. Y la ciudad bullía de luces y música. Me había refugiado en una tasca cerca de la Plaza de la Independencia. Bebiendo vino tinto solo para adormecer el dolor. Ella entró como un fantasma. Con el cabello revuelto por el viento y un abrigo que le quedaba grande. Patricia. Por Dios. Escúchame. Suplicó. Sentándose frente a mí sin permiso. El mesonero nos miró con curiosidad. Pero ella ignoró las miradas. Javier no significa nada para mí. Es un arreglo. Mi padre está enfermo. El negocio familiar pende de un hilo. Si no me caso, todo se derrumba. Sus palabras eran un torrente de excusas. Pero en sus ojos vi el abismo de su propio conflicto, el amor por mí chocando contra el deber filial. La pasión contra la tradición. ¿Y qué hay de nosotras? Pregunté. Mi voz ronca por el llanto reprimido. ¿Merece la pena escondernos como ladronas? Noelia tomó mi mano bajo la mesa. Su tacto un recordatorio ardiente. Te juro que lo cancelaré. Dame tiempo. Y en ese momento de debilidad. La creí. Volvimos a mi apartamento juntas. Y en la bañera que tanto recordaría. Nos perdimos la una en la otra. Susurrando promesas que el destino ya había sellado con cera negra. Pero el tiempo era un enemigo traicionero. Diciembre trajo nieves tempranas. Y con ellas, las primeras grietas en nuestra ilusión. Noelia se volvía distante, reuniones familiares que duraban horas. Llamadas que contestaba en susurros. Yo, celosa y herida, empezaba a dudar. ¿Era yo la amante oculta? ¿O solo un capítulo pasajero en su vida predestinada? Una noche, mientras paseábamos por el Alcázar, iluminado por faroles parpadeantes, la confronté. Dime la verdad. Noelia. ¿Me amas lo suficiente para luchar? Ella se detuvo. El viento revolviendo su cabello. Sí. Dijo.
Pero su voz temblaba. Pero el precio. Es demasiado alto. Aquella confesión abrió la puerta a los primeros malentendidos profundos. Yo interpretaba su silencio como rechazo, ella. Mi impaciencia como egoísmo. Discutíamos en rincones oscuros, no entiendes la presión de mi familia. Gritaba ella. Y tú no entiendes el amor verdadero. Replicaba yo. Nuestras reconciliaciones eran fogosas. Llenas de besos que sabían a lágrimas. Pero cada una erosionaba un poco más nuestra confianza. Burgos, con su aura de historia inmutable, parecía conspirar contra nosotras, las misas dominicales donde su madre la arrastraba. Las cenas familiares donde Javier era el invitado estrella. El invierno se instaló como un manto de plomo sobre la ciudad. Y con él llegó el primer gran conflicto. Era finales de enero. Y la nieve cubría las calles de Burgos como un sudario blanco. Yo trabajaba turnos extras en el museo para ahogar mis demonios en el polvo de los siglos. Mientras Noelia se perdía en preparativos de boda que odiaba en secreto. Una tarde. Recibí una llamada anónima, una voz de mujer. Ronca y acusadora. Sé lo que haces con mi futura nuera. Déjala en paz. O lo contaré todo. Colgué. Temblando. Pero el veneno ya se había filtrado en mi sangre. ¿Quién era? ¿La madre de Noelia? Una amiga celosa. No se lo conté a ella al principio, temiendo avivar el fuego. Pero la paranoia creció como musgo en las murallas. La veía en cada sombra, en las procesiones de la Semana Santa que se avecinaba. En las miradas de los transeúntes que parecían juzgarme. Finalmente. Exploté una noche en su apartamento. Un piso humilde en el barrio de Gamonal. Decorado con azulejos sevillanos que su madre había traído de un viaje. ¿Alguien sabe de nosotras? Le grité. Mientras ella intentaba calmarme con una infusión de manzanilla. ¿Y si es tu familia? ¿Y si Javier lo descubre? Noelia palideció. Sus ojos oscuros ensanchándose como pozos. No puede ser. Nadie lo sabe. Solo tú y yo. Pero mentía. O al menos eso creí. Al día siguiente. Encontré una carta en mi buzón, una nota garabateada en papel barato. Pecadora. Arrepiéntete o sufrirás. El miedo se convirtió en rabia. Confronté a Noelia en la catedral. Durante una visita guiada que ella dirigía a un grupo de turistas franceses. La arrastré a una capilla lateral, donde las velas parpadeaban como ojos acusadores. Dime que no has hablado. Exigí. Mi voz un susurro furioso. Ella negó con la cabeza. Lágrimas brotando. Patricia. Créeme. Pero. Javier me ha pedido explicaciones. Dice que me ve distraída. El nombre de él en sus labios fue como un latigazo. ¿Le has contado algo? ¿Soy yo la que te distrae de tu perfecto futuro? La discusión escaló. Nuestras voces rebotando en las bóvedas góticas como un eco profano. Un sacristán nos interrumpió, mirándonos con sospecha. Y huimos por separado, dejando atrás un rastro de palabras no dichas. Aquella noche, sola en mi cama, reviví cada momento, el primer beso, el susurro en la bañera, las promesas rotas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mi mente, un torbellino de dudas, me llevó a una decisión impulsiva. Investigué a Javier, un amigo del museo, con contactos en el archivo municipal. Me pasó información. Era un profesor de historia en la universidad local. De 30 años.
con una familia adinerada y una reputación intachable. Fotos en redes sociales lo mostraban sonriente, rodeado de libros y vinos finos. ¿Cómo competir con eso? Con la normalidad que yo nunca podría ofrecer. Febrero trajo la primera traición real. Aunque entonces no lo supe. Noelia canceló nuestras citas con excusas, ensayos para la boda. Mi padre empeora. Yo, herida en mi orgullo, empecé a salir con una colega del museo. Una valenciana llamada Marta. De cabello rubio y risa fácil. No era amor. Solo un bálsamo temporal, cafés inocentes. Charlas sobre pigmentos y pasados compartidos. Pero Noelia lo descubrió. Me esperó una noche a la salida del trabajo. Bajo la lluvia que azotaba la fachada del museo. ¿Quién es ella? Preguntó. Su voz un hilo de hielo. ¿Ya me reemplazas? La acusé a su vez. ¿Tú estás planeando tu boda? ¿Qué esperabas? Nos gritamos en la calle. Ajenas a los paraguas que nos rodeaban. Hasta que ella se marchó sollozando. Y yo me quedé empapada. Sintiendo el peso de mi propia hipocresía. El malentendido se profundizó como una grieta en la tierra. Ella creyó que la traicionaba, ¿yo? Que ella nunca me elegiría. Semanas de silencio radiofónico. Roto solo por mensajes esporádicos que dolían más que el vacío. Te extraño. Escribía ella. Yo también. Pero duele demasiado. Respondía yo. Burgos. En su invierno cruel. Se convertía en un laberinto de recuerdos, el puente donde me confesó su compromiso. La tasca donde nos reconciliamos. La catedral que ahora evitaba como a la peste. La primavera asomó tímidamente en marzo. Con flores de ciruelo en el espolón y un sol que derretía las nieves. Noelia me buscó de nuevo. Esta vez con una propuesta desesperada. Hablemos. En el Cartuja. Al amanecer. Fui. Atraída por la esperanza masoquista. El monasterio. Con sus claustros silenciosos y fachadas de piedra caliza. Era un lugar de paz aparente. La encontré sentada en un banco de madera. Envuelta en un chal de lana bordado a mano, regalo de su abuela. Me dijo. He hablado con mi madre. Confesó. Su voz temblorosa. Le dije que no amo a Javier. ¿Qué? Amo a alguien más. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué dijo? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Me llamó perdida. Dijo que traiciono a la familia. Adiós. A todo. Pero no me rendiré. Patricia. Por ti. Nos abrazamos allí. En el jardín monástico donde los rosales empezaban a brotar. Y por un momento. Creí en el milagro. Volvimos a vernos con cautela renovada, picnics en el río. Donde compartíamos morcilla de Burgos y vino de la tierra, noches en mi apartamento. Donde le leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba, para recordarle la fuerza de las mujeres oprimidas. Pero la sombra de Javier persistía. Él. Ajeno a todo. Enviaba mensajes que ella me mostraba como prueba de su distancia. Eres mi sol. Noelia. Cada uno era un recordatorio de la cuerda floja en la que bailábamos. El conflicto estalló en abril. Durante la Semana Santa. Las procesiones llenaban las calles de incienso y tambores fúnebres. Y Noelia estaba obligada a desfilar como costalera en la cofradía de su familia. Yo la vi desde la multitud. Su figura encapuchada bajo el peso de una imagen de la Virgen. Pasos medidos y solemnes. Parecía una prisionera en su propia tradición. Después,
En una procesión privada. Nos encontramos en una capilla abandonada. No aguanto más. Sollozó, quitándose la capucha. Siento que me ahogo en esto. La besé con urgencia. Pero en ese instante oí pasos. Javier entró, atraído por el ruido. Su rostro pálido bajo la luz de las velas. El tiempo se congeló. Él nos vio, entrelazadas en la penumbra sagrada. Noelia, ¿qué? Su voz era un balbuceo de incredulidad. Ella se apartó, horrorizada. Javier. Yo. Pero él no esperó explicaciones. Eres una vergüenza. Escupió. Y huyó, dejando un eco de traición. Yo intenté seguirlo. Pero Noelia me detuvo. Déjalo. Ahora lo sabe todo. El pánico la invadió, llamadas frenéticas a su madre. Excusas balbuceadas. Me odiarán. Repetía. Como un mantra. Aquella noche. La familia de Noelia la confinó en casa. Yo, excluida, paseaba por las murallas bajo la luna llena, imaginando su sufrimiento. Al día siguiente, recibí un paquete, mi chal favorito. Devuelto con una nota, no puedo. Lo siento. Adiós. El dolor fue cegador. Un abismo que me tragó entera. ¿Era esto el fin? Nuestra historia. Reducida a un adiós en papel. Mayo trajo tormentas. Y con ellas, mi propia crisis. Me hundí en el trabajo, restaurando un fresco renacentista con manos que no dejaban de temblar. Amigos del museo notaron mi palidez. Mi ausencia. ¿Qué te pasa? ¿Patricia? Preguntaba Marta, con genuina preocupación. Pero no podía contarlo, el estigma de Burgos era un látigo invisible. Soñaba con Noelia, su risa. Su tacto. El susurro en la bañera que ahora resonaba como una burla. Una semana después. La vi por casualidad en la Plaza Mayor. Estaba con su madre. Una mujer enjuta de 50 años con el rosario siempre en la mano. Y Javier a su lado. Rígido como una estatua. Noelia me miró. Sus ojos suplicantes. Pero no se acercó. El mensaje era claro, la familia había ganado. Me fui corriendo. Lágrimas mezcladas con la lluvia. Jurando odiarla para siempre. Pero el odio es un fuego que quema al que lo porta. En junio. La víspera de la boda. Recibí un mensaje, ayúdame. Por favor. Mi corazón. Traidor. Latió con fuerza. Fui a su casa al anochecer. Escalando el muro del jardín como una ladrona. La encontré en su habitación. Vestida de blanco. El velo sobre la cama como un sudario. No puedo casarme. Sollozó. Abrazándome. Te amo. Patricia. Siempre. En ese momento de vulnerabilidad. La creí de nuevo. Planeamos huir, un tren a Madrid esa misma noche. Empezar de cero. Pero el destino intervino con crueldad. Mientras recogía mis cosas. Oí un coche. Su padre. Alertado por un vecino. Irrumpió. Maldita seas. Rugió. Separándonos. Noelia gritó. Yo luché. Pero él era fuerte. Forjado en la herrería. Lárgate.
Degenerada. Me espetó. Y me echó a la calle como a un perro. Desde la ventana. Vi cómo la arrastraban de vuelta. Su vestido rasgado. Su rostro contorsionado por el dolor. Aquella noche. La boda se celebró sin mí. Fotos en las redes, Noelia radiante. Javier sonriente. La catedral engalanada. Pero yo sabía la verdad, detrás de la fachada. Un corazón roto sangraba. El verano de 2023 llegó abrasador a Burgos. Con un sol que quemaba las piedras como un hierro al rojo. Yo me había convertido en un espectro, delgada. Con ojeras que delataban noches de insomnio. Trabajando mecánicamente en el museo mientras mi alma vagaba por los pasillos de la catedral. La boda de Noelia había sido un escándalo susurrado en las tabernas, pobre Javier. Casado con una fría. Decían algunos. Otros. Más maliciosos. Murmuraban sobre secretos inconfesables. Yo evitaba los chismes. Pero cada uno era una espina en mi carne. Pasaron meses de agonía. Intenté contactarla, cartas devueltas. Mensajes silenciados. Una vez. La vi en el mercado comprando higos. Su vientre apenas abultado, embarazada. Supe después por un conocido común. El golpe fue demoledor. Un hijo. ¿Con él? Mi mente conjuraba imágenes crueles, noches de fingida pasión. Promesas rotas en la cama conyugal. La odié con una ferocidad que me asustaba. Pero el odio se entretejía con un amor persistente. Como las raíces de un olivo centenario. El clímax llegó en septiembre. Durante las fiestas de San Mateo. La ciudad rebosaba de vino y corridas de toros simuladas. Pero para mí era un carnaval de máscaras. Me emborraché en una peña. Bailando sardanas con extraños hasta que el mundo giraba. Allí la encontré, Noelia. Sola en un rincón. Con un vestido holgado que disimulaba su estado. Patricia. Dijo. Su voz un hilo quebrado. Nos apartamos a un callejón oscuro. Donde las luces de las farolas proyectaban sombras alargadas. No es lo que piensas. Empezó. Tocando su vientre. El bebé. Es un accidente. Javier y yo. No hemos. Se detuvo. Avergonzada. La noche antes de la boda. En pánico. Lo intentamos. Pero no ha habido nada más. Te he esperado. En silencio. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. La abracé. Sintiendo el calor de su cuerpo. El latido acelerado de su corazón. ¿Por qué no huiste conmigo? Pregunté. Lágrimas empapando su hombro. Por miedo. Por mi padre. Que murió en julio de un infarto. Dijo que era mi culpa. Que lo había matado con mi debilidad. El peso de su confesión me aplastó, la culpa. El duelo. La prisión dorada de un matrimonio forzado. Quiero divorciarme. Murmuró. Pero Javier amenaza con contarlo todo si no sigo. Quiere el escándalo para destruirme. La ira bulló en mí como el vino en las cubas de la vendimia. Ese cobarde. Exclamé. No lo permitiremos. Planeamos de nuevo, ella testificaría sobre la presión familiar. Yo la apoyaría como testigo. Pero el destino. Caprichoso como un torero. Tenía otros planes. Javier nos descubrió. Siguiéndola. Nos encontró en el callejón. Su rostro contorsionado por la rabia. Otra vez tú. Rugió.
avanzando hacia mí. Noelia se interpuso, protegiéndome con su cuerpo. Basta. Javier. Se acabó. La confrontación fue un torbellino de gritos y lágrimas. Él la acusó de infidelidad. De traicionar el honor familiar, ella. De chantaje emocional. Yo. Testigo muda al principio. Intervine, déjala ir. El amor no se fuerza. Javier me miró con desprecio puro. Un desprecio que Burgos había cultivado en generaciones, tú. La forastera pervertida. ¿Qué sabes de honor? Pero en sus ojos vi el miedo a la verdad. A un mundo donde las mujeres como nosotras reclaman su voz. La policía llegó. Alertada por transeúntes. No hubo arrestos. Solo declaraciones en una comisaría fría. Donde Noelia contó todo, el compromiso forzado. La noche de pánico. Su amor por mí. Javier. Acorralado. Se derrumbó. Solo quería una vida normal. Sollozó. Pero sus palabras sonaban huecas. La familia de Noelia. Informada. Estalló en furia, su madre la desterró temporalmente. Pero el escándalo público, noticias en el diario de Burgos sobre un matrimonio en crisis, forzó una negociación. El divorcio se tramitó rápido. Con Javier aceptando el silencio a cambio de libertad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción frágil. Noelia se mudó a un piso pequeño en el barrio de Capistrano. Con vistas al Arlanzón que ahora fluía sereno. Su embarazo avanzaba. Y aunque el niño, una niña. Supimos después, era biológicamente de Javier. Lo criaríamos juntas. En una familia no convencional que Burgos miraría con recelo. Mi propia familia. Al enterarse por una llamada impulsiva. Me rechazó de nuevo, no vuelvas. Patricia. Eres una vergüenza. Pero el dolor se había atenuado, el amor de Noelia era mi ancla. El nacimiento llegó en diciembre. Bajo una nevada mansa. La llamamos Elena. Por la santa de la catedral. Un guiño irónico a nuestras raíces. En el hospital. Con Noelia exhausta pero radiante. Sosteniendo a la niña en brazos. Me miró y dijo, esto es nuestra victoria. No perfecta. Pero nuestra. Lágrimas rodaron por mi rostro mientras besaba su frente. Sintiendo por primera vez la plenitud de un amor forjado en el fuego. Hoy. 2 años después. Burgos sigue siendo nuestro hogar. Caminamos por el espolón con Elena correteando entre nosotros. Ignorando las miradas curiosas. Hemos abierto un pequeño taller de restauración juntas, yo con mis pinceles. Ella con sus guías poéticas. La catedral. Testigo de tanto dolor. Ahora es nuestro lugar de paz, subimos a la torre en atardeceres dorados. Donde el viento susurra promesas renovadas. El amor. Como las piedras de esta ciudad milenaria. No es inquebrantable. Pero resiste. Hemos aprendido que las sombras no definen. Sino que moldean. Y en cada susurro compartido. En cada mirada cómplice. Encuentro la fuerza para seguir. Porque al final. En el corazón de Castilla. 2 mujeres como nosotras han tallado su propia catedral, de carne. Hueso y sueños indomables.